Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Recuerden que hay que mantener mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y, efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de lengua materna segundo grado. Hoy hablaremos sobre una imagen, una viñeta. Con esto nos referimos a reflexionar sobre relaciones entre viñetas y momentos de acción. Con lo que veremos en esta sesión nos permitirá comprender cómo las viñetas nos pueden ayudar a observar y analizar una narración. Es así como veremos momentos suspendidos que rescatan acciones específicas, aunque por supuesto no dejan de ser un relato visual. Algo así como si fuéramos armando una película. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es transformar narraciones en historietas, con el propósito de reflexionar sobre relaciones entre viñetas y momentos de acción. La finalidad es que identifiquemos los diversos momentos de la acción que se encuentran en una narración y que pueden ser sintetizados a partir de diversas viñetas, es decir, en imágenes, en la forma en que se captura un momento de acción de una narración. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para comenzar con nuestra sesión, será importante recordar que todos nos hemos acercado de distintas maneras a las historias y a las imágenes. ¡Claro! En la actualidad casi todos estamos familiarizados con las imágenes. Por ejemplo, las que genera la televisión, el cine o las que capturamos con los celulares o las cámaras. Pensemos en las imágenes como fotografías, como la captura de instantes de acción. ¿Y cómo lo relacionamos con las historietas? Bien, pues un ejemplo de historietas de aventura sería el cómic de superhéroes, de esos de los que hay tantas películas. Así es. ¿Quién no se ha sentido alguna vez con un superpoder? Bien, pues un superpoder puede ser precisamente el realizar una historieta. Las historietas tienen características similares que se deben considerar al momento de realizar alguna. Las historietas logran sintetizar algunos momentos de la historia y para dar claridad al lector deben crear los espacios que les permitan narrar mejor los sucesos. Veamos un ejemplo. ¿Qué les parece si vemos un resumen de Midas, el rey de Frigia? Este personaje protagoniza uno de los mitos más conocidos de la antigüedad, que fue retomado por el poeta Ovidio en su texto de la Metamorfosis. Veamos. Midas era un rey de gran fortuna, poseedor de todo tipo de objetos lujosos. Un día, mientras paseaba, encontró extraviado a un amigo del dios Dionisio. Midas lo llevó ante el dios, quien agradecido le ofreció concederle un deseo. El rey pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. A la mañana siguiente, ansioso por probar su don, Midas convirtió en oro todos los objetos a su paso. Luego quiso oler una rosa, pero al tocarla ya había perdido el perfume. Igual le pasó con el pan que intentó llevarse a la boca, con su gata al tratar de acariciarla. Y lo peor de todo, con su hija Zoe. En un momento, toda su felicidad se transformó en miedo.
Entonces, Midas pidió a Dionisio que le quitara aquel horrible don y le devolviera todo lo que amaba. El dios le dijo que a cambio de eso debía renunciar a sus posesiones. Midas aceptó. Ve y busca la fuente del río Páctulo y lava tus manos en esas aguas que junto con el cambio de tu corazón le devolverán la vida a esas estatuas, le dijo el dios. Así lo hizo Midas, y cuando vio que todo a su alrededor volvía a la vida, regaló sus cosas y se sintió el hombre más feliz. Como se habrán dado cuenta, el video cuenta lo que le aconteció al rey Midas por ambicioso, y las imágenes de este nos ayudan a entender los momentos más importantes o específicos del mito. Entonces, profesor, ¿la historieta es una manera de contarnos las historias o de recrearnos sucesos históricos? A eso y más. Es una forma de acercarnos a diversas narraciones que pueden tener distintas finalidades. Hay historietas para divertir, para informar, para educar. Sus temas pueden ser humorísticos, policíacos, fantásticos, de ciencia ficción, de terror o misterio. Creo que sería una muy buena idea ver una historieta en ese momento. Vamos a ello. Claro, retomemos algunas imágenes del video que acabamos de observar y, habiendo visto el video anterior, pueden considerar que con estas 4 viñetas se narra lo más importante. Como observaron, con estas imágenes podríamos formar nuestra historieta, contando 4 momentos distintos. Con ellos, podríamos identificar de manera clara un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Estas viñetas, como vemos, encuadran tales momentos. Dentro de cada viñeta podemos identificar dibujos, globos y onomatopeyas. Pero, profesor, para que nos quede un poquito más claro, ¿qué son y cómo están organizadas esas viñetas? Primero, debemos recordar que la historieta o cómic es un texto mixto que convive entre la imagen y el texto. Estas imágenes se relacionan en una secuencia narrativa a partir de las viñetas que muestran diferentes acciones en la historia. La viñeta se define en el diccionario de la lengua española como cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta. Bien, eso quiere decir que dentro de las viñetas existen dibujos o escenas con diferentes intenciones que pueden ir acompañadas de texto. Además, en la creación de una historieta es relevante reconocer los detalles de los fragmentos de la historia que deberán ir ocupando las imágenes y cuáles serán los diálogos que las acompañarán. Diálogos sintéticos, sobre todo, es decir, concisos. Exactamente. Debemos seleccionar los momentos de acción más significativos y que nos vayan contando la historia para así otorgar unidad y coherencia a nuestra historieta. Profesor, pensando en esa misma variedad de viñetas que podemos utilizar para la creación de historietas, me surgen algunas dudas que podríamos compartir para ayudar a nuestras alumnas y alumnos que nos acompañan. Profesor, ¿podríamos eliminar las viñetas de una historieta? ¿Y existe algún tipo de viñeta específica para cada tipo de historia o narración? Interesantes preguntas. Creo que será importante ir recuperando una serie de aspectos que las viñetas tienen y que también debemos considerar en la realización de una historieta. Primeramente, debemos saber que las viñetas están formadas por líneas que crearán el marco. A estas las conocemos como continente. Otro aspecto distinto es el contenido. El continente es el que va a estar formado por una serie de líneas. Estas pueden ser rectas, onduladas o de forma libre. Lo más importante es que delimiten el espacio como lo apreciamos aquí. Aunque muchas de estas líneas no marcan un aspecto en particular, sí nos otorgan una sensación diferente. Por eso, al realizar su historieta deben considerar el tipo de línea que tendrá su viñeta a partir del texto elegido. Exactamente, aunque las líneas y la forma no determinan a la historia, sí nos hacen tener una percepción distinta del contenido que se expone.
Existen diversas maneras de poder utilizar nuestra línea. La más utilizada es la línea recta. Podríamos decir que no se eliminan las viñetas ni existe un tipo de viñeta específica para cada historieta, sino que depende de la decisión que tomemos para diseñarla y la intención que le queramos dar a la historieta. Así es. Sigamos viendo ejemplos que nos ayuden a contar con más claridad sobre el tema. Observemos ahora estas viñetas que reflejan un momento importante de la historia de la Bella Durmiente. Aquí tenemos dos tipos. La viñeta cerrada es la que está limitada por todos sus lados. Este formato nos permite delimitar una acción y dar sentido a una secuencia de acciones. La viñeta abierta no presenta limitación alguna. Al no tener algo que la delimite, puede darnos la sensación de un espacio abierto o suspendido, así como crear una percepción de vacío. Esa es una de las primeras acciones que tenemos que considerar. ¿En qué momento utilizaremos viñetas abiertas o cerradas? Así como cuál le conviene más a nuestra narración. Sigamos revisando otras formas en que se presentan las viñetas. Otra manera de presentar las viñetas es que una esté dentro de otra, mientras la acción sucede al mismo tiempo o que una es consecuencia de otra. En este caso, en el cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, podemos ver cómo los niños llegan a la casa de la bruja y luego ya están en una jaula. Eso quiere decir que no siempre tiene que estar separadas. Si nuestra intención es observar dos acciones que suceden en un mismo momento o que pretenden realizar una elipsis, esta será un buen recurso. Profesor, acaba de decir una palabra poco común. ¿Qué es elipsis? Es un recurso escrito o visual, suprimido de la historia, pero que no afecta a la narración. En el caso que vimos de Hansel y Gretel, hay eventos que transcurren en un periodo de tiempo y que no nos muestran, como el que entren los hermanos a la casa de la bruja, el que coman hasta hartarse de dulces o el que los metan en la jaula. Que no los veamos explícitamente no significa que no hayan ocurrido o que no entendamos la historia. Han sido simplemente suprimidos, pues se intuye a partir del seguimiento de la narración o de las imágenes. Cierto. Este recurso también se usa en la edición de películas o documentales o series. Así es. Veamos ahora esas separaciones visibles que llegan a tener las viñetas y que tienen una función específica, las calles. Revisemos esa característica. Otra de las posibilidades que presentan las historietas es que cada uno de los recuadros está dividido por una calle, que es ese espacio entre una viñeta y otra, aunque también dependiendo de la intención se podrían eliminar. Sí, pero no debemos olvidar que este espacio también nos permite dar un sentido temporal a la historia, cambiar de escena o emoción. Es decir, esa pequeña ranura entre una imagen y otra nos puede permitir tener un poco más de claridad entre los acontecimientos. No hay que olvidar que el tamaño y distribución de las viñetas será importante en su historieta. Cada una refleja el momento que queremos resaltar o darle cierto énfasis. Por esa misma razón suele seccionarse la viñeta o utilizar toda una página para resaltar momentos importantes dentro de la historia. Ahora que ya conocemos las distintas maneras en que se puede presentar una viñeta, es importante reconocer cuáles serán esos momentos de acción de la narración que se pueden presentar dentro de las mismas. ¿Qué les parece si para comprender esta situación revisamos el libro de texto para ver cómo se recuperan estos y se trasladan a la imagen en una viñeta? Para que nos parezca un poco más familiar esta situación, podemos imaginarnos un poco las secuencias de una película, donde vemos una escena que transcurre en un mismo lugar y después puede cambiar de escenario o introducirse un nuevo personaje. ¿Qué les parece si leemos un fragmento del texto La Metamorfosis de Franz Kafka? Una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en la cama transformado en un insecto monstruoso.
Estaba acostado sobre la espalda, que era dura, como acorazada, y levantando un poco la cabeza pudo ver su vientre convexo, color pardo, dividido por unos arcos rígidos. La frazada había resbalado sobre esa superficie y apenas si una punta lo tapaba todavía. Sus patas numerosas, de una delgadez lamentable en relación al volumen del cuerpo, se agitaban frente a sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. No era un sueño. Su cuarto, un verdadero cuarto de humano, aunque a decir verdad más bien pequeño, conservaba su aspecto habitual dentro de las 4 paredes de siempre. En una de ellas, encima de la mesa donde se desplegaba el catálogo de muestras de géneros, Gregor era viajante de comercio, se podía ver como siempre el grabado que él había recortado poco tiempo atrás de una revista y al que le había hecho un marco dorado. Representaba una dama sentada muy erguida, con sombrero y boa de piel, adelantando hacia el espectador un voluminoso manguito de piel en el que desaparecía todo el antebrazo. La mirada de Gregor se volvió hacia la ventana y el mal tiempo lo entristeció. ¿No será mejor que duerma un rato más y me olvide de todas estas tonterías?, pensó. Pero sería imposible, porque tenía la costumbre de dormir sobre el costado derecho, y en su estado actual no conseguía ponerse en esa posición. Por mucho que se proyectara hacia la derecha con toda su fuerza, siempre volvía a balancearse hasta recuperar la posición anterior, sobre la espalda. Ensayó como 100 veces, cerrando los ojos para no ver esa agitación de las patitas, y solo se detuvo cuando de pronto sintió en el costado una pequeña punzada de un dolor que nunca había sentido antes. Volvió a la posición de antes. Es madrugar tanto, pensó. Lo que lo idiotiza a uno. El hombre necesita sus horas de sueño. Hay viajantes que se dan una vida de mantenidas. Ahora, de estos fragmentos, veamos cómo se nos muestra la forma en que se sintetiza la información y se presenta en estas viñetas. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que recupera los elementos físicos que se describen en el texto. Muestra un breve diálogo y recupera la descripción de la escena convirtiéndola en imágenes. Si observamos con atención, nos daremos cuenta que las viñetas reflejan esa incomodidad y el malestar que sufre nuestro personaje. Hay que recordar que esta narración trata la vida y transformación de Gregorio Samsa en un bicho ante el horror de sus familiares. Profesor, pero ¿cómo le hacemos para sintetizar el texto? ¿Simplemente eliminando la mayor cantidad del texto? No necesariamente. Todo dependerá de nuestra organización. Una forma de sintetizar es buscar las ideas principales y pensar en la forma de escribirlas de la manera más simple y efectiva. Eso sí, también pensando en escribirlas según la forma de hablar de nuestros personajes. Textos sintéticos y secuencia clara de las acciones harán que su historieta sea un éxito. Sí, las viñetas nos ayudan a ver en distintos momentos la posición y rostro de nuestro personaje, de tal forma que nosotros como lectores podemos ver la angustia que tiene Gregorio Samsa. Veamos estas otras viñetas para que puedan imaginar a partir de ellas lo que sigue y cómo termina la historieta. Como observan, en estas 3 viñetas se resume lo que sigue. 1. La madre de Gregorio va a verlo para preguntarle que si saldrá. 2. Hay una elipsis porque vemos a Gregorio debajo de un sillón. 3. El padre de Gregorio termina con él. Evidentemente, las relaciones de las viñetas y los momentos de acción tienen que ver no solo con elegir los momentos más importantes de una narración como la metamorfosis, sino que, entre cada viñeta, debe observarse cómo aumenta la tensión, cómo se desarrolla, cómo se llega a su clímax y finaliza. Por eso es importante que, al revisar nuestra narración, consideremos los aspectos que llevará cada una de nuestras viñetas. Ahora, para dar más claridad al tema y reflexionar sobre relaciones entre viñetas y momentos de acción, veamos la importancia del poema de Gilgamesh para recuperar tales aspectos.
Entre los tesoros descubiertos en lo que fue el territorio de la antigua Mesopotamia, se encuentra el poema de Gilgamesh, rey de la ciudad de Uruk. Esta es la historia de un personaje mitad dios y mitad hombre, y fue escrita con signos cuneiformes sobre tablillas de barro. En el siglo XIX, arqueólogos franceses y británicos encontraron y descifraron estas tablillas. Gilgamesh es considerado como el primer héroe trágico de la literatura universal. Su valor, lealtad y entrega a un ideal lo convirtieron en el modelo a partir del cual se recrearon otros héroes. Posiblemente este relato es el origen de muchos otros relatos míticos. Por ejemplo, la amistad a toda prueba entre Gilgamesh y Enkidu se puede comparar con la que siglos después mantuvieron los guerreros Aquiles y Patroclo en la Ilíada. La historia de Utnapishtim, rey de Shuruppak, que salva a los animales de un diluvio, es considerado como un antecedente del relato del Arca de Noé. Utnapishtim es premiado por el dios Enki con la vida eterna por este acto. Otro ejemplo es el viaje de Gilgamesh a través del Mar de la Muerte para encontrar el secreto de la inmortalidad tras la muerte de Enkidu. Este episodio es parecido al viaje de Orfeo al Hades para rescatar de la muerte a su esposa Eurídice en la mitología griega. También se puede encontrar un relato similar en el descenso de Hunahpu e Xbalanque al inframundo, según la mitología maya quiché. Las semejanzas entre los mitos muestran que algunas historias se conocen y difunden en diferentes versiones y con distintos nombres entre los pueblos. Los mitos también dan cuenta de que existen temas y preocupaciones que se repiten en la literatura de diferentes culturas. Temas como el amor, la ambición, la amistad, el poder y el deseo de eternidad. Como pudieron darse cuenta, este texto poético es un parteaguas para otras leyendas, mitos y narraciones variadas de la antigüedad, y nos muestra ciertos elementos que debemos tomar en cuenta para repensar cómo podríamos relacionar las viñetas y los momentos de la acción. Es momento de observar la historia resumida de este poema. Vamos a verlo. Gilgamesh era mitad hombre y mitad dios. Parecía humano, pero no sabía qué significaba ser un humano. Tenía poder y riquezas, pero no era feliz. Lo tenía todo, pero no tenía amigos. Siempre estaba solo y por eso se volvió amargo y cruel. ¡Vamos, vamos, bestias! ¡Más rápido! Gilgamesh y Enkidu lucharon durante mucho tiempo. La tierra se cimbró y los relámpagos atravesaron el cielo. Como si los mismísimos dioses se enfrentaran por el control del mundo. Enkidu y Gilgamesh eran iguales en fuerza. Ninguno podía vencer al otro. Entonces, de repente, Gilgamesh pisó una piedra suelta. ¡Auxilio! Resbaló y cayó al borde de la muralla. Enkidu alcanzó a sujetar a Gilgamesh del brazo para salvarlo. Gilgamesh dio un paso hacia Enkidu. Se detuvo, extendió los brazos y lo estrechó con fuerza. Amigo. Por fin, Gilgamesh lograba entender lo que significaba ser humano. Ya no estaba solo. Había encontrado un amigo. Como observaron, la relación de las imágenes con los momentos de acción permite pensar no solo en el movimiento, sino en el paso del tiempo y claramente en las acciones. Así, es importante tomar en cuenta que las viñetas no deben reflejar momentos que podamos obviar y, en cambio, debemos reflexionar que tal hilación deberá tomar en cuenta varios aspectos. 1. ¿Qué es lo que pretende mostrarnos la narración original? 2. ¿Qué aspectos se retoman de tal narración para crear la historieta? 3.
¿Cómo muestran las viñetas esta hilación entre los momentos de acción? 4. ¿Es lógico este recorrido y retoma la esencia de la narración original? Para ver lo anterior, veamos la siguiente diapositiva. Como observan, la viñeta 1 nos muestra la grandeza de Gilgamesh, la segunda, su enemistad con Enkidu, y la tercera, sus peleas constantes. La primera, claro está, es más lejana de la acción que si representan la segunda y la tercera. Es decir, es importante que al momento de elegir los momentos de la acción tengamos el texto muy bien leído y que hayamos identificado los momentos de acción más importantes. Y estos son los que muestran el conflicto, la duda, el descubrimiento, la búsqueda, la reconciliación o la pelea, entre otras. Ahora, observen las siguientes secuencias de imágenes. Observen cómo se enlazan para mostrar la acción. En estas 3 viñetas podemos ver que Gilgamesh cae y que Enkidu lo salva para, finalmente, convertirse en grandes amigos. Como se observa, tanto la viñeta 1 y 2 muestra el momento clímax de la acción. La tercera es la resolución. Gilgamesh encuentra en Enkidu una amistad entrañable. Cierto. Ahora les toca a ustedes. Su reto es buscar la narración y reflexionar en cómo podrían elegir las siguientes viñetas del poema y elaborar una secuencia de estas. Pues bien, estamos a punto de finalizar. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue transformar nuestras narraciones en historietas, con el propósito de reflexionar sobre relaciones entre viñetas y momentos de acción. Es importante no perder de vista que en las historietas las viñetas son importantes para reflejar la acción de la historia. No olvidemos que los momentos de acción pueden tener nuestra narración son variados, pero que lo más importante es seleccionar los que den continuidad, sentido y coherencia a nuestra historieta. Ahora les invitamos a que revisen y busquen en casa esos materiales que les podrían ayudar a crear su historieta. Revisen en su libro de texto algunos ejemplos, realicen las actividades propuestas y compartan su creación para que les aporten alguna opinión que mejore su trabajo. Recuerden que no necesitan ser dibujantes experimentados, solo poner toda su intención y creatividad para hacer sus creaciones. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna Segundo Grado, en la que hemos compartido sobre una imagen, una viñeta. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.